¿Alguna vez te has imaginado cómo sería la música en el cielo? Armonías perfectas, melodías tan sublimes que hacen vibrar el corazón con la presencia de Dios. Ahora reflexiona. ¿Y si esa misma música que en su origen se utilizaba para glorificar al Creador fuese distorsionada y transformada en un arma para engañar, manipular y desviar almas? ¿Qué sabe Satanás, el mayor enemigo de Dios, sobre la música que quizá nosotros ni siquiera imaginamos? ¿Y por qué la emplea con tanta habilidad para corromper la adoración dentro de las iglesias? Antes de su caída, Lucifer ocupaba uno de los roles más elevados y magníficos entre los ángeles. Se le describía como el más bello, el más talentoso, y su propia esencia parecía estar íntimamente ligada a la música. En Ezequiel se menciona que fue creado con instrumentos musicales incorporados en su ser. Tamboriles y flautas fueron preparados el día en que fuiste creado. Su propósito era liderar la alabanza celestial, guiando a los ejércitos angelicales en adoración al Creador. Imagina la escena. Lucifer, con su presencia radiante, emanando sonidos tan perfectos que llenaban el cielo de gloria y reverencia hacia el Dios Todopoderoso. Pero algo cambió. El corazón de Lucifer se corrompió. Dejó de utilizar su don para exaltar a Dios y comenzó a desear la gloria para sí mismo. La música, que debía ser una ofrenda de humildad y alabanza, se convirtió en una herramienta para alimentar su orgullo. En su corazón dijo: «Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios elevaré mi trono». Así comenzó la rebelión, y la música, antes utilizada para glorificar al Creador, se transformó en un arma de engaño y manipulación. Cuando fue expulsado del cielo, Lucifer no perdió ni su astucia ni su profundo conocimiento sobre el poder de la música. Sabía cómo podía tocar las emociones, influir en los pensamientos y moldear comportamientos. Desde entonces, Satanás ha usado la música como una de sus herramientas más eficaces para desviar la adoración que pertenece únicamente a Dios. Crea melodías cautivadoras y ritmos hipnóticos, pero que en el fondo no exaltan al Creador. En su lugar, dirigen a los oyentes hacia el placer, la emoción e incluso la idolatría. Piensa en esto. Si Lucifer, el ángel caído, era el maestro de la música en el cielo, ¿cuánto más podría usar ese mismo talento para sembrar engaños aquí en la tierra? Sus melodías pueden parecer puras, sus armonías pueden sonar espirituales, pero la esencia que las impulsa podría estar corrompida. Él comprende cómo la música puede manipular el corazón humano y generar una falsa sensación de conexión espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado si esa música que tanto te conmueve en ciertos cultos es realmente un himno de alabanza a Dios, o si está siendo utilizada como una herramienta de distracción? Como Satanás, aquel que en un tiempo lideró los coros celestiales, transformó su arte en un arma contra la fe, y eso no es todo. En los próximos minutos descubrirás cómo las luces y las atmósferas artificiales se emplean para complementar esa manipulación, creando una ilusión de espiritualidad que puede engañar incluso a los más devotos. Prepárate, porque lo que viene a continuación es una revelación profunda sobre cómo el enemigo ha distorsionado la adoración para desviar corazones del verdadero Dios. Este canal fue creado con un propósito: combatir las mentiras que Satanás ha difundido sobre la Biblia para intentar confundirte, apartándote del verdadero camino hacia la salvación. Memoriza el nombre y la foto de perfil de este canal para que no lo pierdas ni lo confundas con otros, en los que la mayoría no enseñan la verdad sobre la Biblia, y de este modo te alejan aún más de los brazos de Dios. Ahora, verifica si ya estás suscrito a este canal, porque aquí solo encontrarás la verdad, siempre respaldada por la propia palabra de Dios.
La música y la adoración siempre han ido de la mano. En la Biblia, vemos cómo los cantos fueron utilizados para glorificar a Dios, traer sanidad e incluso ganar batallas espirituales. Pero, ¿y si aquello que debería acercarnos al Creador estuviera siendo distorsionado para alejarnos de Él? Muy pocos se dan cuenta de esto. Pero Satanás, quien una vez fue descrito como un maestro de la música celestial, conoce el poder de la música como pocos. Sabe cómo usarla para manipular corazones, confundir mentes y convertir la alabanza en un espectáculo vacío. Imagina una congregación donde las luces parpadean al ritmo de acordes poderosos. Los sonidos parecen elevar el alma y todos están emocionados. Parece una escena de adoración perfecta, ¿verdad? Pero, ¿y si toda esa emoción no es más que un espectáculo? ¿Y si Dios no está presente porque el enfoque se ha desviado hacia el impacto emocional, hacia la performance o hacia los artistas en el escenario? Esta es una trampa más común de lo que imaginamos y está transformando el culto en un evento de entretenimiento. Satanás es descrito como aquel que se disfraza de ángel de luz. No actúa de forma obvia, sino de manera sutil, mezclando el error con la verdad. Utiliza elementos que parecen espirituales, como la música y las luces, para seducir los sentidos y encubrir una adoración superficial. Y aquí está el punto más peligroso. Cuanto más nos apoyamos en emociones generadas por estímulos externos, menos dependemos del Espíritu Santo. La Biblia nos advierte sobre esto en Isaías, donde Dios reprende a su pueblo diciendo: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». No es difícil imaginar que esto suceda también hoy, cuando la música en la iglesia deja de ser un medio para alabar a Dios y se convierte en un espectáculo. Cuando la presencia de Dios es reemplazada por una atmósfera cuidadosamente creada, se pierde algo esencial, la verdadera esencia de la adoración. No está mal utilizar música o luces en la iglesia, pero cuando estos elementos comienzan a dominar el culto, desviando el enfoque de Dios, estamos abriendo la puerta al engaño. Satanás entiende el impacto que la música tiene en nuestros corazones y mentes, porque él mismo la utilizaba para glorificar a Dios antes de su caída. Ahora, distorsiona ese poder para captar la adoración que pertenece únicamente al Creador. En Éxodo vemos cómo el pueblo de Israel, ante la ausencia de Moisés, utilizó la música para celebrar un becerro de oro. La música debía ser un canal de alabanza a Dios, pero fue transformada en una herramienta de idolatría. ¿Está ocurriendo algo parecido hoy en día? ¿Será que, en lugar de glorificar a Dios, estamos glorificando al artista en el escenario, a la atmósfera creada o incluso nuestras propias emociones? ¿Y qué hay de las luces? En lugar de señalar a aquel que es la verdadera luz del mundo, muchas veces se utilizan para crear una experiencia sensorial que impresiona los ojos, pero no transforma el corazón. Como Pablo advirtió en sus cartas, la sencillez del Evangelio nunca debe ser reemplazada por apariencias o actuaciones que alimentan el ego humano. Las emociones son una de las fuerzas más poderosas en la experiencia humana. Mueven decisiones, conectan corazones y nos ayudan a comprender la vida en toda su profundidad. Pero, ¿qué sucede cuando las emociones, en lugar de canalizarse hacia una experiencia genuina con Dios, se manipulan para crear una ilusión de espiritualidad? Lo que estás a punto de escuchar puede abrir tus ojos a una realidad que pasa desapercibida para muchos dentro de las iglesias. En la Biblia vemos cómo las multitudes eran fácilmente movidas por emociones. Durante la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el pueblo clamaba: «Hosana en las alturas», aclamándolo como rey. Sin embargo, pocos días después, muchos de esos mismos labios gritaban: «¡Crucifícalo!». ¿Qué cambió?
Desde luego, no fue la verdad acerca de Jesús, sino las emociones manipuladas por líderes con intereses propios. Este es un retrato inquietante del poder de las emociones cuando no están guiadas por la verdad. Hoy, en muchos cultos, las emociones son cuidadosamente orquestadas mediante música, luces y palabras estratégicamente escogidas. El objetivo no siempre es llevar a las personas a una conexión real con Dios, sino crear una experiencia intensa y memorable. No es raro ver multitudes emocionadas durante el culto, pero que se marchan sin haber entendido el mensaje o sin experimentar una verdadera transformación espiritual. Lo que queda, al final, es un recuerdo vacío de sentimientos momentáneos y no un cambio de vida guiado por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo sucede esto? Es sencillo. Satanás entiende lo poderosas que pueden ser las emociones como herramienta. No necesita destruir tu fe de manera directa. Basta con que ésta se construya sobre una base inestable de sentimientos y experiencias sensoriales. Cuando la música alcanza su clímax, las luces parpadean en el momento justo y las palabras del predicador se pronuncian con la entonación perfecta. Puedes sentir que estás ante algo espiritual. Sin embargo, si no hay verdad ni sinceridad en el corazón, toda esa emoción es como un castillo de arena al borde del mar. En el Evangelio de Lucas, Jesús contó la parábola de los dos constructores. Uno construyó su casa sobre la roca, el otro sobre la arena. Las emociones, cuando están desconectadas de la palabra de Dios, son como esa arena, inestables, pasajeras e incapaces de sostener una fe verdadera. Por eso, la manipulación emocional en el culto es tan peligrosa. Crea una sensación de espiritualidad que no resiste los desafíos de la vida. ¿Y cómo sabemos que Satanás está detrás de todo esto? Él utilizó tácticas emocionales para intentar desviar incluso al propio Jesús. Durante la tentación en el desierto, le ofreció a Jesús reinos y gloria inmediatos, tratando de apelar a un deseo humano de poder y reconocimiento. Esa misma estrategia se utiliza hoy en día, aunque de una forma más sutil, muchas veces incluso dentro de las iglesias. Si las emociones son fácilmente manipulables, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra adoración sea auténtica? El apóstol Pablo nos da la respuesta en Romanos, donde nos insta a renovar nuestra mente. Esto implica someter nuestras emociones a la verdad de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en lugar de dejarnos llevar por estímulos externos. ¿Te has parado a pensar si realmente estás adorando a Dios con sinceridad o simplemente respondiendo a estímulos emocionales? ¿Está tu corazón verdaderamente conectado al Creador? ¿O te encuentras atrapado en una experiencia cuidadosamente diseñada para impresionar tus sentidos? Pero hay algo aún más profundo detrás de todo esto. A continuación, exploraremos cómo ciertas prácticas e influencias externas, que a menudo tienen raíces en el paganismo, están moldeando la manera en que se vive el entusiasmo hoy en día. ¿Estamos acaso repitiendo los errores del pasado al adoptar aquello que no viene de Dios? Espera a escuchar esto, porque lo que descubrirás podría cambiar por completo tu perspectiva sobre lo que sucede dentro de las iglesias. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si este estudio está siendo esclarecedor para ti. Si lo necesitas, puedo traer más vídeos profundizando aún más en este tema. Paso meses estudiando cada asunto para ayudarte a entender la Biblia de manera sencilla y clara. Haz de este canal tu medio diario de comunión con Dios. Todos los días reúne a tu familia y mira al menos un vídeo de este canal. Mi compromiso aquí es combatir las falsas enseñanzas bíblicas. El conocimiento te libera y, con la ayuda del Espíritu Santo, tendrás la capacidad de mostrar el verdadero camino de la salvación a otras personas. La verdadera adoración debe ser pura y centrada en Dios. Pero,
¿Qué ocurre cuando prácticas externas, con raíces en tradiciones paganas, se infiltran en la iglesia y comienzan a moldear nuestra manera de adorar? Tal vez te preguntes, ¿eso ocurre realmente? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir revelará conexiones sorprendentes entre el pasado y el presente, que a menudo pasan desapercibidas, pero que tienen un impacto devastador en la esencia de la verdadera adoración. Desde tiempos antiguos, Dios dejó claro que su pueblo debía ser diferente, santo, y que no debía adoptar las prácticas de las naciones que le rodeaban. En Deuteronomio advierte: no imitarás las prácticas de esas naciones, no servirás al Señor tu Dios como ellas sirven a sus dioses. Este mandato era inequívoco, pero el corazón humano, muchas veces seducido por lo que resulta visualmente atractivo o emocionalmente impactante, tendía a desviarse. En el Antiguo Testamento, vemos cómo Israel caía repetidamente en la trampa de incorporar prácticas paganas, ya fuera mediante la construcción de altares en lugares elevados o la adoración de ídolos como Baal y Asera. El patrón siempre era el mismo. El pueblo mezclaba la adoración al Dios verdadero con elementos tomados de religiones vecinas. Estas prácticas incluían con frecuencia rituales elaborados, música y danzas sensuales, e incluso sacrificios humanos en busca de la aprobación divina. Avancemos hasta nuestros días. Muchas prácticas que parecen inofensivas o modernas tienen raíces inquietantes. Un ejemplo claro es el uso excesivo de luces, humo y proyecciones visuales en los cultos. Aunque la tecnología puede utilizarse de manera positiva, es necesario reflexionar sobre su origen y propósito. Muchas de estas técnicas se desarrollaron originalmente para crear atmósferas emocionalmente intensas en espectáculos seculares y ceremonias religiosas paganas, donde el objetivo era impresionar los sentidos y manipular las emociones. ¿Sabías que en ceremonias de adoración a dioses antiguos se utilizaban luces parpadeantes, colores vibrantes y ritmos envolventes como estrategia común para hipnotizar a los participantes y llevarlos a un estado de éxtasis? Estas prácticas no estaban orientadas a transformar vidas, sino a crear una ilusión de conexión espiritual, a menudo enmascarando la falta de un significado más profundo. ¿Es posible que algo similar esté ocurriendo en muchos cultos actuales? ¿Acaso el impacto visual y sonoro ha reemplazado la presencia del Espíritu Santo? Cuando los elementos externos dominan la adoración, el riesgo de caer en un ritual vacío que imita prácticas antiguas sin darse cuenta se vuelve alarmantemente real. Otro punto clave es el sincretismo, que consiste en la mezcla de prácticas cristianas con elementos de otras religiones. Esto ocurrió a lo largo de la historia, especialmente cuando el cristianismo empezó a expandirse hacia territorios con tradiciones religiosas arraigadas. Muchas fiestas, símbolos e incluso algunas canciones se incorporaron al cristianismo, aunque con significados transformados. Sin embargo, las raíces de estas prácticas siguen proyectando una sombra sobre la pureza de la adoración. ¿Y por qué importa esto? Porque Satanás utiliza estas influencias para desviar la adoración que pertenece exclusivamente a Dios. Él sabe que, si logra corromper nuestra manera de adorar, puede alejar nuestros corazones del Creador. Pablo nos advierte que el enemigo es astuto y trabaja para engañar incluso a los elegidos. Se disfraza como un ángel de luz, infiltrando prácticas aparentemente inofensivas para generar una adoración superficial. Pero hay esperanza. El primer paso para corregir este desvío es el discernimiento. Debemos examinar cada práctica a la luz de la palabra de Dios y preguntarnos: ¿esto glorifica realmente al Señor o solo impresiona los sentidos? ¿Esta práctica tiene raíces en las Escrituras o proviene de tradiciones que Dios condena?
La verdadera adoración no necesita artificios. Es poderosa porque está centrada en la presencia de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si ciertas prácticas en tu iglesia tienen más que ver con tradiciones humanas que con la voluntad divina? Podría ser que, sin darnos cuenta, estemos repitiendo los errores de Israel al adoptar lo que Dios claramente rechazó. Pero no creas que esto es todo. En los próximos minutos exploraremos algo aún más profundo: el paradoxo espiritual entre luces y sombras en la adoración. ¿Cómo podemos distinguir la verdadera luz divina de las luces artificiales que ocultan la oscuridad espiritual? No te imaginas la profundidad de esta revelación. Este canal ha sido creado con un propósito: combatir las mentiras que Satanás ha difundido sobre la Biblia para intentar confundirte y desviarte del verdadero camino hacia la salvación. Ahora mismo, asegúrate de estar suscrito a este canal, porque aquí solo encontrarás la verdad, siempre respaldada por la propia palabra de Dios. La luz siempre ha sido un símbolo central en la narrativa bíblica, desde el Génesis, cuando Dios ordenó que haya luz, hasta el Apocalipsis, donde el Cordero es descrito como la lámpara de la Nueva Jerusalén. La luz representa la presencia divina, la verdad absoluta y la victoria sobre las tinieblas. Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad, la luz también ha sido utilizada como herramienta de engaño. Satanás, descrito como aquel que se disfraza de ángel de luz, utiliza destellos artificiales, sensaciones momentáneas y apariencias ilusorias para desviar la adoración que pertenece exclusivamente a Dios. Hoy, este paradoxo entre luces y sombras es más relevante que nunca, especialmente en el contexto de la adoración moderna. Imagina entrar en un culto donde las luces parpadean al ritmo de la música. Cada movimiento de las luces, cada color y cada intensidad parecen crear una atmósfera celestial. Las personas están emocionadas, algunas lloran, otras levantan las manos. Pero en medio de todo esto surge una pregunta: ¿está realmente la presencia de Dios allí? ¿O será que el ambiente cuidadosamente construido solo está generando una sensación de espiritualidad, enmascarando la ausencia de la verdadera luz divina? La Biblia nos enseña que la luz de Dios es constante, pura y transformadora. No depende de artificios humanos. En los Salmos, el salmista declara: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Esa luz es suficiente en sí misma, guía, protege y transforma. Sin embargo, cuando observamos muchos cultos hoy en día, es evidente la dependencia de luces artificiales y efectos visuales. Estos elementos, aunque llamativos, a menudo compiten con la sencillez y la profundidad del mensaje del Evangelio. Satanás conoce el poder simbólico de la luz. Fue creado como una de las criaturas más esplendorosas, y su apariencia misma era descrita como deslumbrante. Antes de su caída era un portador de luz, pero su orgullo lo llevó a corromper ese don. Cuando se disfraza de ángel de luz, no abandona esta estrategia. Más bien, utiliza la luz de forma distorsionada para crear una ilusión de espiritualidad, desviando a las personas de la verdadera adoración a Dios. Hoy en día, en muchos cultos, vemos que las luces se utilizan como un recurso central para crear una atmósfera. ¿Hay algo malo en ello? No necesariamente. La tecnología puede ser una herramienta útil, pero el problema surge cuando estas luces se convierten en el punto focal. Cuando la experiencia visual se vuelve más importante que la presencia del Espíritu Santo, estamos entrando en terreno peligroso. En las Escrituras, la luz se asocia constantemente con la presencia de Dios. En el desierto, Dios guiaba a Israel con una columna de fuego durante la noche, un símbolo claro de su guía y protección. En el Evangelio de Juan, Jesús afirma: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas». Esta luz
no era solo física, sino espiritual, iluminando los corazones y las mentes de quienes le seguían. Ahora, compara esto con las luces artificiales utilizadas en muchos cultos modernos. Estas luces intermitentes y de colores pueden crear un impacto visual impresionante, pero ¿realmente señalan a Cristo? ¿O están distrayendo a los fieles, convirtiéndose en el centro de atención? La adoración genuina está centrada en la gloria de Dios. Es sencilla, sincera y guiada por el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando entra el sensacionalismo, el enfoque cambia. Luces, humo y efectos visuales pueden impresionar los sentidos, pero también pueden enmascarar una falta de profundidad espiritual. En lugar de llevar a los fieles a una verdadera conexión con Dios, estos elementos pueden generar una dependencia de estímulos externos para sentir que están adorando. Jesús nos dio un ejemplo de sencillez en su adoración. No necesitó espectáculos ni shows para atraer a las multitudes. Su luz era la verdad de sus palabras y la autenticidad de su presencia. Hoy, en un mundo dominado por la tecnología, es fácil caer en la trampa de intentar replicar ese impacto espiritual mediante medios artificiales. El verdadero paradoja está aquí. Las luces, que deberían simbolizar la gloria de Dios, a menudo crean sombras espirituales. Estas sombras oscurecen el mensaje del Evangelio, desviando la atención hacia el espectáculo. Satanás utiliza estas sombras para generar una falsa sensación de espiritualidad. No quiere que las personas perciban la ausencia de la verdadera luz, así que las mantiene distraídas con brillos temporales. Isaías nos da una advertencia poderosa. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que convierten las tinieblas en luz y la luz en tinieblas. Esta inversión es exactamente lo que vemos cuando la adoración se sustituye por entretenimiento. En lugar de buscar el rostro de Dios, muchos buscan una experiencia emocional creada por luces y sonidos. La verdadera luz no necesita artificios. Transforma vidas, produce arrepentimiento y acerca a las personas a Dios. Para discernir entre la luz divina y las sombras artificiales, necesitamos volver a la palabra. La Biblia nos da criterios claros. La adoración verdadera está centrada en Dios, guiada por el Espíritu Santo y fundamentada en la verdad. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar si las luces y las atmósferas emocionales de ciertos cultos realmente señalan a Cristo? ¿O será que están eclipsando la simplicidad del Evangelio? Pero espera, aún hay más por descubrir. En los próximos minutos vamos a profundizar en algo aún más revelador, cómo Satanás no solo utiliza luces y música, sino que también manipula nuestras emociones para engañarnos. Cómo proteger el corazón de estímulos que parecen espirituales, pero que podrían ser solo ilusiones cuidadosamente elaboradas. Prepárate, porque la verdad que está por revelarse podría cambiar por completo tu manera de entender la adoración. Las emociones son una fuerza poderosa y esencial en la experiencia humana. Nos conectan con los demás, nos motivan a actuar y muchas veces nos llevan a buscar lo divino. Pero, ¿y si las emociones, en lugar de acercarnos a Dios, estuvieran siendo manipuladas para crear una ilusión de espiritualidad? Lo que estás a punto de descubrir expondrá una de las estrategias más sutiles de Satanás para desviar la fe: el uso de las emociones como herramienta de engaño dentro de la iglesia. En el Evangelio vemos cómo las emociones juegan un papel significativo. Durante la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la multitud clamaba con entusiasmo: «Hosana al Hijo de David». Pero pocos días después, esas mismas multitudes fueron arrastradas por una oleada de ira y gritaron: «¡Crucifícalo!». ¿Qué cambió?
Sin duda, no fue la naturaleza de Jesús, sino el corazón del pueblo, manipulado por líderes religiosos que apelaron a emociones como el miedo y la indignación. Esta dinámica sigue ocurriendo hoy. En el contexto de la adoración moderna, las emociones han sido estratégicamente moldeadas para crear momentos que parecen espirituales, pero que podrían ser simplemente reacciones pasajeras a estímulos externos. Luces, música e incluso la forma en que se presenta un sermón se calibran cuidadosamente para provocar lágrimas, escalofríos y otras reacciones emocionales. Pero, ¿están realmente estos sentimientos conectados con la presencia de Dios o son fabricados para impresionar? En su carta a los Corintios, Pablo nos advierte que Satanás es astuto y trabaja para engañar a los fieles. Él sabe que las emociones pueden ser un punto débil. No cuesta imaginar cómo utiliza elementos aparentemente inofensivos para generar una falsa sensación de espiritualidad. Cuando la música alcanza su clímax, las luces se atenúan y el predicador hace una pausa dramática. Es fácil sentir algo. Pero la verdadera pregunta es, ¿eso proviene de Dios o es simplemente una respuesta a estímulos cuidadosamente orquestados? La Biblia nos muestra que no toda emoción implica una conexión con Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas de Baal gritaban, danzaban y se herían, intentando invocar a su Dios. La emoción era intensa, pero no había verdad detrás de ella. En cambio, Elías simplemente oró con sinceridad y el fuego del Señor descendió. Este contraste nos enseña que Dios no necesita espectáculos para manifestar su presencia. Él busca corazones sinceros, no reacciones emocionales fabricadas. La adoración verdadera está fundamentada en la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando las emociones se convierten en el centro del culto, existe el peligro de que sustituyan a la verdad. Las personas pueden salir de un culto emocionadas, pero si se les pregunta sobre el mensaje, muchas veces no pueden recordarlo. Esto sucede porque los sentimientos dominaron el momento, eclipsando la profundidad de la palabra. Jesús nos da un ejemplo claro de equilibrio entre emoción y verdad. Lloró junto a María y Marta ante la muerte de Lázaro, mostrando compasión y empatía. Pero al mismo tiempo, permaneció firme en su misión, resucitando a Lázaro con autoridad divina. Sus emociones estaban alineadas con la verdad y nunca gobernaron sus acciones. Hoy en día, muchos cultos se enfocan en crear momentos de intensa emoción. Pero, ¿están esos momentos alineados con la verdad de Dios? ¿Estamos permitiendo que nuestros corazones sean guiados por el Espíritu Santo? ¿O estamos siendo arrastrados por sentimientos momentáneos que se desvanecen rápidamente? Satanás entiende que las emociones pueden ser un camino directo para manipular la fe. Utilizó esta estrategia cuando tentó a Jesús en el desierto, ofreciéndole gloria y poder inmediatos. Era una tentación atractiva, pero Jesús respondió con la verdad de la palabra de Dios. Ese es nuestro ejemplo. Las emociones nunca deben reemplazar el fundamento de la verdad. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras emociones están siendo guiadas por el Espíritu Santo y no manipuladas? La respuesta está en el discernimiento espiritual. Debemos preguntarnos, ¿la música y la atmósfera nos están dirigiendo hacia Dios o nos están distrayendo de Él? ¿El mensaje está transformando nuestras vidas o simplemente nos estamos dejando entretener? La verdadera adoración produce frutos que permanecen. Transforma vidas, lleva al arrepentimiento y nos acerca al corazón de Dios. Las emociones pueden formar parte de este proceso, pero nunca deberían ser el enfoque principal. Si la presencia de Dios no es suficiente sin luces y música, entonces debemos replantearnos la base de nuestra fe. Ahora reflexiona.
¿Alguna vez has confundido una experiencia emocional con una conexión espiritual genuina? ¿Cómo podemos protegernos de estas trampas y asegurarnos de que nuestra adoración esté centrada en Dios? La adoración verdadera es más que palabras o gestos. Es una conexión profunda entre el Creador y la criatura. Pero, ¿cómo saber si estamos adorando de una manera que agrada a Dios? Jesús responde a esta pregunta directamente en el Evangelio de Juan, cuando declara: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Esta frase encierra un llamado, un requisito y una promesa. Sin embargo, entender lo que significa adorar en espíritu y en verdad es fundamental para discernir lo que viene de Dios y lo que proviene del enemigo. Imagina a una mujer samaritana, marginada por su propia comunidad, acercándose a un pozo en un día cualquiera. No esperaba encontrarse allí con un hombre judío, y mucho menos con alguien que cambiaría por completo su perspectiva sobre la adoración. Jesús, al hablar con ella, desmontó toda una tradición basada en lugares y rituales. Explicó que no es el templo en Jerusalén ni el monte Gerizim lo que define la verdadera adoración, sino la condición del corazón y la guía del Espíritu Santo. ¿Qué significa adorar en espíritu? Adorar en espíritu significa ir más allá de lo físico, de lo visible. No se trata solo de rituales externos o de estar presente en un lugar específico. Es una adoración que surge desde lo más profundo, donde nuestro espíritu se conecta directamente con el Espíritu de Dios. Pablo, en sus cartas, refuerza esta idea al decir que el Espíritu Santo da testimonio junto a nuestro espíritu, guiándonos en toda la verdad. Adorar en espíritu es permitir que el Espíritu Santo sea el centro de nuestra experiencia de alabanza. Esto significa que la verdadera adoración no depende de actuaciones, canciones o efectos visuales, sino de una entrega total a Dios. Es como declaró David en los Salmos: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón puro es esencial para que el Espíritu Santo habite en nosotros y nos guíe hacia una adoración que agrada al Padre. ¿Qué significa adorar en verdad? Adorar en verdad es anclar nuestra adoración en la palabra de Dios, que es la verdad misma. Jesús afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto significa que toda adoración genuina apunta hacia Él, exaltando su obra redentora y su carácter perfecto. Satanás, por otro lado, intenta distorsionar la verdad, usando enseñanzas falsas, letras de canciones superficiales y prácticas que parecen espirituales, pero están desconectadas de las Escrituras. Cuando adoramos en verdad, estamos fundamentados en lo que Dios ha revelado en su palabra. Esto nos protege del engaño, porque la Biblia es el estándar por el cual todas las prácticas deben ser evaluadas. Sin la verdad como guía, la adoración puede convertirse fácilmente en un espectáculo vacío, o peor aún, en una ofrenda aceptada por el enemigo en lugar de por Dios. En el Antiguo Testamento encontramos numerosos ejemplos de adoración falsa. El becerro de oro, fabricado por los israelitas en el desierto, es uno de los casos más emblemáticos. La música y las danzas alrededor del ídolo no agradaron a Dios, aunque el pueblo pensara que estaba celebrando algo espiritual. Esto nos enseña que no toda adoración que parece sincera es aceptada por Dios. Cuando falta el espíritu de entrega y la verdad de la palabra, la adoración no es más que un gesto vacío. Hoy en día, esto se refleja en prácticas donde el enfoque está más en la experiencia emocional o en los elementos visuales que en la conexión con Dios. Jesús nos llama a adorar de manera genuina, poniendo nuestro corazón y mente completamente en Él, en una alabanza que no depende de apariencias ni de actuaciones.
Cuando Jesús dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, nos está ofreciendo algo extraordinario. Dios no busca perfección, sino sinceridad. Quiere un corazón quebrantado, un espíritu que reconozca su soberanía y una mente enfocada en su verdad. Adorar de esta manera nos lleva directamente a la presencia del Padre, permitiendo que Él transforme nuestras vidas. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estamos realmente preparados para responder a este llamado? ¿Estamos dispuestos a dejar de lado lo superficial y buscar una adoración que realmente agrade a Dios? La verdadera adoración no se define por el volumen de la música, la espectacularidad de una producción o la habilidad vocal de quienes lideran la alabanza. Dios no busca actuaciones impecables, sino corazones sinceros que deseen exaltarle. Cuando hablamos de las características de una alabanza que agrada a Dios, debemos volver al fundamento que Él mismo nos dio, su palabra. Es allí donde encontramos los principios que deben guiar cada canto y cada acto de adoración. En primer lugar, una alabanza que agrada a Dios está centrada en Él. Esto significa que Él es el foco principal de todo lo que ocurre. Las letras de las canciones, las intenciones del corazón e incluso la atmósfera creada deben apuntar a la gloria de Dios, no a los talentos o habilidades humanas. En los Salmos está escrito, «No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria». Cuando la alabanza está verdaderamente centrada en Dios, exalta su santidad, su bondad y su majestad. Otro aspecto esencial es la sinceridad. Dios no se impresiona con palabras hermosas ni con melodías bien ejecutadas si no están acompañadas de un corazón sincero. Jesús advirtió que muchos le honran con los labios, pero sus corazones están lejos de Él. Una alabanza genuina nace de una entrega verdadera, de un corazón que reconoce su total dependencia de Dios y desea exaltarle con integridad. Además, la alabanza que agrada a Dios está fundamentada en su palabra. Las canciones deben reflejar verdades bíblicas, exaltando quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Las letras que están alineadas con las Escrituras no solo exaltan a Dios, sino que también edifican a la Iglesia, enseñando y reafirmando la fe. El apóstol Pablo, en Colosenses, nos anima: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud a Dios en vuestros corazones. Otra característica importante es la humildad. Una alabanza que agrada a Dios nunca busca exaltar al cantante, al grupo o al líder. Por el contrario, lleva a la congregación a olvidarse de sí misma y centrarse completamente en el Señor. La verdadera adoración es un acto de rendición, donde el adorador deja a un lado sus preocupaciones, su orgullo y sus ambiciones para poner a Dios en el primer lugar. También debemos hablar de la simplicidad. No confundas esto con la falta de excelencia. La Biblia nos enseña a ofrecer lo mejor a Dios, pero la simplicidad significa que la alabanza no necesita artificios para ser efectiva. No son las luces, los efectos de sonido o las producciones elaboradas las que hacen que una alabanza sea aceptable para Dios, sino la presencia del Espíritu Santo y la autenticidad del corazón que la ofrece. Una alabanza que agrada a Dios también es transformadora. No solo conmueve, sino que lleva a los adoradores a un encuentro con Dios que resulta en un cambio de vida. Es imposible estar en la presencia de Dios y salir igual. Cuando una alabanza agrada a Dios, conduce los corazones al arrepentimiento, la gratitud y la renovación espiritual. Por último, una alabanza que agrada a Dios es colectiva y comunitaria. Aunque la adoración personal es vital,
La alabanza congregacional refleja el cuerpo de Cristo unido para exaltar su nombre. Cuando nos reunimos para alabar, mostramos al mundo la belleza de la unidad en Cristo, declarando que Él es el centro de todo. Ahora reflexiona. ¿El elogio que ofreces a Dios refleja estas características? ¿Está centrado en su gloria? ¿Es sincero y fundamentado en su palabra? ¿O está más enfocado en agradar al público e impresionar? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, lo cual incluye ofrecer una alabanza que realmente le agrade. Recuerda, lo que Dios busca no es la perfección técnica, sino un corazón sincero y una adoración que nazca de la verdad. Me encantaría quedarme más tiempo contigo, pero si seguimos, este vídeo se hará demasiado largo. Todavía hay mucho por explorar sobre este tema, como por ejemplo, ¿cuáles son los signos claros de una adoración que desagrada a Dios y engaña a los fieles? ¿Cómo identificar si un líder religioso está utilizando la adoración como una herramienta de manipulación? ¿Y cómo proteger a tu familia de los engaños espirituales que se infiltran en las iglesias modernas? Déjame saber en los comentarios si quieres que profundice aún más sobre este tema en próximos vídeos. Paso meses estudiando cada detalle para asegurarme de que el contenido de este canal sea claro, directo y sobre todo fiel a la palabra de Dios. Este canal fue creado con un propósito muy claro: combatir las mentiras que Satanás ha difundido sobre la Biblia para intentar confundirte y alejarte del verdadero camino que lleva a la salvación. Aquí, cada tema se trata con seriedad y profundo respeto por la verdad bíblica, para que no tengas dudas sobre lo que Dios realmente espera de nosotros. Memoriza el nombre y la foto de perfil de este canal. No permitas que se pierda entre otros canales que muchas veces presentan interpretaciones distorsionadas y terminan alejando aún más a las personas de los brazos de Dios. Este es un lugar donde reina la verdad, siempre probada dentro de las Escrituras, y donde serás equipado para enfrentar los engaños que el enemigo intenta plantar en el corazón de los fieles. Revisa ahora mismo si ya estás suscrito al canal. Si aún no lo estás, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para recibir todos los próximos vídeos. Así, tendrás acceso continuo a estudios profundos, presentados de forma sencilla y clara, que fortalecerán tu fe y te ayudarán a crecer en el conocimiento de la palabra. Déjame en los comentarios si este estudio te ha sido útil y aclarador. Quiero saber cómo puedo ayudarte aún más a entender las enseñanzas de la Biblia. Este espacio es para ti, y mi compromiso es estar aquí para apoyarte en tu camino espiritual. Haz de este canal tu medio diario de comunión con Dios. Reúne a tu familia, elige un vídeo y juntos explorad la verdad divina. Mi compromiso aquí es combatir las falsas enseñanzas bíblicas y ofrecerte el conocimiento que libera. Y, con la ayuda del Espíritu Santo, tú también podrás llevar la verdad a otras personas, señalando el camino de la salvación. Que Dios te bendiga poderosamente. No lo olvides, cada vídeo es una nueva oportunidad para aprender, crecer y acercarte más a Dios. Nos vemos en el próximo vídeo.